Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio formal a esta nueva actividad virtual del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría. Quisiera tomar 2 minutos iniciales antes del desarrollo de la actividad del día de la fecha para rendir un homenaje a la efeméride de hoy, que es el Día de la Pediatría, el Día de los Pediatras. Y bueno, realmente es una profesión que elegimos y que revalidamos cada día. Y escribí unas liñitas que quisiera compartir con ustedes a modo de homenaje y tributo a esta vocación cuasi sagrada que hemos abrazado. Y dice así, muchas veces, y quizás ahora más que nunca, hablamos de una nueva pediatría, de una versión reconstruida que acompaña al pulso de la realidad. Siempre fue, es y será así. La pediatría camina ajustada a los tiempos. La sociedad se muestra como un gran laboratorio de demandas y estrategias que obliga a redefinir prioridades y proponer metas. Por un lado están los niños, con sus necesidades y carencias. Convergen lo histórico y lo crónico junto a lo nuevo y a lo que vendrá. Conviven distintos escenarios y complejas situaciones, la desnutrición y la obesidad, la educación y los hábitos no deseados, la pobreza y la inequidad, lo inmodificable y la resiliencia. También está la familia, con sus conflictos y adaptaciones, con sus configuraciones y problemas, con sus recursos y posibilidades. Y también el sistema de salud, con sus déficits y fortalezas, con sus injusticias y esfuerzos, con sus intentos y fallas, con sus logros y fracasos. Y en medio de todos estos actores, y junto a ellos, estamos los pediatras, dando lo mejor y lo que más podemos, poniendo mente, cuerpo y corazón con cada paciente y con cada familia, estudiando, debatiendo, luchando, buscando dar respuesta no solo a quienes entran a nuestro consultorio, sino también y fundamentalmente a nosotros mismos. Por todo y a pesar de todo, los pediatras amamos lo que hacemos. Vemos las oportunidades de cambios positivos. Tratamos de sembrar una mejor salud con cada palabra y con cada decisión. Trabajamos y disfrutamos a la vez. Nos angustiamos, pero también damos las gracias. Nos debatimos tantas veces entre la alegría y la resignación, entre lo necesario y lo posible. Apreciados colegas, sigamos honrando la pediatría. Cada día nos desafía y nos compromete, nos estimula y nos convoca. Feliz día para todos. Feliz día. Bravo. Feliz día. Muy bien, vamos a dar inicio luego de esta breve introducción que tiene mucho de racional, pero sobre todo de emocional. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, un tema que indudablemente concita un gran interés por la contingencia en la cual nos encontramos relacionada con esta pandemia que nos azota y que un poco genera tantas necesidades de abordaje y de adaptaciones para que de esa manera podamos tener una vivencia medianamente ordenada. Y para eso, en el día de hoy vamos a hablar de ibuprofeno inhalado, un desarrollo que se realizó en nuestra provincia de Córdoba, que lo tenemos acá cerquita, pero que quizás no tenemos la posibilidad por a veces esta situación que es propio quizás del concepto de nadie es profeta en su tierra, de que quizás a veces no valoramos y ponderamos los esfuerzos, las actitudes con los recursos que se encuentran disponibles, lograr un resultado, ¿no es cierto? Y lograr tener como consecuencia un hallazgo que tiene impacto más allá de las fronteras de nuestra provincia y del país incluso. Así que para hablar de ibuprofeno inhalado, hoy tenemos el privilegio de contar con Luis Alberto Argañarás, que es farmacéutico y director técnico titular de Química Luar, que es un laboratorio farmacéutico de nuestra provincia que desarrolla y produce medicamentos con innovación. Tiene 17 patentes internacionales presentadas,
y trabaja con el CEPROCOR, CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Así que realmente para nosotros es una oportunidad, un privilegio y que contar con la presencia de un profesional tan calificado que de primera mano nos va a contar cómo ha sido la historia de este desarrollo y cuáles son sus potencialidades y la realidad en que se encuentra en este tiempo. Y junto a Luis se va a encontrar también aportando su mirada la doctora Carmen Terrazas, especialista en terapia intensiva pediátrica, egresada del Hospital Garraham, actualmente jefa de terapia del Hospital Privado de Tres Cerritos de Salta, capital, y también la doctora Galia Calayán, especialista en inmunología clínica del CIDI Hospital San Roque, asesora científica y también forma parte del equipo de capacitación y docencia del UAR. Así que realmente para nosotros es un placer poder contar con ustedes, con una presencia tan prestigiosa y que nos va a un poco dar luz de este tema del cual mucho se habla, pero quizás no conocemos la intimidad y ustedes son los que van a ser los encargados de transmitirlo. Así que, Luis, muchas gracias y te cedo el espacio para tu comentario. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar para tratar de compartir pantalla si me habilitan. Adelante. ¿Están viendo? ¿No? ¿Ven la pantalla o todavía no? No, aún no, aún no. Ahora está ingresando. No lo estoy viendo yo ahora. A ver. Me parece que eso no es lo que querés mostrar. No sé qué pasa. ¿Ahí? ¿Lo ven o todavía no? Ahora Sí, sí, ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, les cuento un poquito cómo nace la historia. Voy a tratar de no hablar tanto de la historia y más del tratamiento. Pero bueno, contarles que Química Luar es un laboratorio que, entre otro de sus líneas de trabajo, estamos enfocados en fibrosis quística. Nosotros desarrollamos hace mucho tiempo atrás, hace ya casi 10 años, la primera solución hipertónica para inhalar para pacientes de FQ. Y a poco tiempo de empezar a trabajar con la solución hipertónica, que era realmente un medicamento imprescindible en el tratamiento de los pacientes tiroquísticos, veíamos que en el mundo hacía falta un tratamiento antiinflamatorio de uso local, que no estaba disponible, que no había opciones, y digamos como que por alguna razón no se trabajaba en tratamientos antiinflamatorios. Nosotros no alcanzamos a entender por qué no había desarrollo de este tipo. Entonces nos pusimos en la tarea junto con el CEPROCOR. El CEPROCOR hay un científico que es el doctor Dante Beltramo, que lo han visto seguramente por televisión. Él tenía una sobrina que tenía fibrosis quística, entonces para él siempre fue un gran interés. Ya había fallecido su sobrina cuando nosotros empezamos con este trabajo, pero no obstante era el deseo tanto de él como mío de poder hacer un aporte a esta patología. Es así que empezamos a trabajar en una solución, quisimos agregarle un antiinflamatorio a la solución hipertónica, y así nació un poco este desarrollo. ¿Qué fue pasando en el medio? En el medio se seleccionó, entre otras moléculas, el ibuprofeno, y encontramos unas propiedades que estaban descritas en el ibuprofeno, que tenía actividad bactericida y viricida, pero estas propiedades eran realmente muy pobres. Pero justamente en el trabajo con las formulaciones se encontró una forma que le aumentaba la capacidad bactericida inicialmente, porque en esa nos habíamos enfocado. La viricida vino después, no fue inicialmente buscada.
pero la actividad bactericida era realmente muy importante, bajaba 1 millón de colonias a prácticamente eliminarlas completamente, de 4 horas a 3 minutos, y en condiciones realmente muy bajas de droga, digamos. Esto era posible por las características que le imprimimos a la formulación. Entonces nos encontramos con una formulación que por un lado tenía las características de la formulación hipertónica, como mucolítica, pero tenía una actividad bactericida que es deseable. El efecto bactericida es porque se intercala en las membranas lipídicas de las bacterias y también de los virus. Y desestabiliza la membrana. Era un mecanismo bactericida muy interesante porque potencialmente no desarrolla resistencia. Entonces teníamos un antimicrobiano que no desarrolla resistencia, era un tema muy importante. Todas estas pruebas se hicieron in vitro, se hicieron diferentes publicaciones, pero nos quedaba por saber si la molécula conservaba la actividad antiinflamatoria. Esto, hasta que no lo probáramos in vivo, no podíamos saber si al modificar nosotros la molécula de ibuprofeno iba a conservar las propiedades bactericidas. Las propiedades antiinflamatorias. En estos últimos 3 años aproximadamente, después de todos los ensayos preclínicos y todos los distintos estudios que fuimos haciendo, inclusive encontrar cuál era la dosis para utilizar, nos apareció un paciente con fibrosis idiopática, no era fibrosis quística, pero bueno, era un médico, justamente estaba cursando el 4º año de la fibrosis idiopática, una patología realmente muy complicada, terminal. Estaba con asistencia de oxígeno y estaba en la casa sin poder moverse. Y bueno, conociendo los investigadores y conociendo lo que nosotros veníamos haciendo, pidió hacer el tratamiento por uso compasivo. Se generó un protocolo y se probó con él en primera instancia. Y quiero destacar que es un médico cursando una enfermedad terminal en el 4º año de patología. Generalmente estos pacientes no sobreviven más de 4 o 5 años, y estaba en un periodo realmente muy complicado. Fue muy interesante lo que pasó con este paciente, porque dejó de tener asistencia de oxígeno en 60 días. Hace 3 años que está utilizando el tratamiento y lleva una vida, le diría que prácticamente normal para lo que hacía antes. Se desenvuelve perfectamente. Tiene un paciente que tiene 85 años. Volvió a tener una vida. Volvió a poder trasladarse por sus propios medios, dejó el oxígeno. ¿Esto qué fue lo que nos dijo? Si bien era un solo paciente, esto nos marcó que había una actividad antiinflamatoria y había otras propiedades que no sabíamos por qué, pero mejoraba la oxigenación rápidamente. Había varias cosas, pero bueno, era el primer caso, había que investigar mucho. Y se trataron otros pacientes de la misma manera, pero ya con otras patologías, con EPOC, también con otras fibrosis idiopáticas. En todos los casos, pacientes terminales, en todos los pacientes que tenían requerimiento de oxígeno, y en todos los casos se mejoraba la saturación. En algunos casos de EPOC, inclusive llegaron a dejar el oxígeno durante algunas horas, pero bueno, dejar el oxígeno durante 6 horas en una persona que está todo el tiempo con oxígeno, ustedes podrán saber lo que significa para una persona que no puede ni siquiera bañarse sin ir con el oxígeno a la ducha, poder hacer esas tareas cotidianas. Esto, y ahora trasladándonos al día de la fecha y ya empezar en el tema COVID, cuando en enero empezaron a aparecer los primeros reportes de esta patología y las primeras informaciones de que había una fuerte inflamación. Era escasa los datos que había, pero ya eran los primeros datos que se sabían. Pensamos que podíamos tener un tratamiento que pudiera ayudar a los pacientes en esta pandemia, pero básicamente en el cuadro inflamatorio. Se sabía nada, imagínense en enero. Se sabe poco hoy, imagínense en enero. En febrero hicimos una presentación en ANMAT con nuestra formulación, porque este es un desarrollo que es de CEPROCOR y de Química Luar. CEPROCOR es una institución que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y de allí son todos los científicos que trabajan con nosotros.
Entonces se hizo también a instancias del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, se hizo una reunión en Buenos Aires donde se les presentó la idea en este momento de poder tratar. Finalmente volvimos a Córdoba, digamos, no tuvimos demasiado eco en la presentación. Y en la provincia de Córdoba se empezó a trabajar primero haciendo los protocolos, analizando la seguridad, y se trataron primero unos pacientes ambulatorios para evaluar seguridad, y después se pasó a tratar pacientes internados. Pero yo me voy a referir a eso un poco después. Pero estos primeros resultados nos alentaron a ver que teníamos potencialmente algo que podía ser útil a estos pacientes. Voy a hacer la siguiente diapositiva. En este momento, y ya desde hace varios meses, el único eje que nosotros vemos de enfoque hacia la patología del COVID es la vacuna o los métodos antivirales, o en todo caso plasma, que están todos referidos al tratamiento al inicio de la patología, o previo en el caso de la vacuna. Creemos que este enfoque es muy sesgado, digamos, ha habido una mirada básicamente de infectólogos, y nosotros creemos que esta es una patología que tiene que abordar muchos más especialistas y tiene que haber una mirada mucho más amplia, y a eso es a lo que nosotros estamos tratando de llevar, de ampliar la mirada de la patología, no ver solamente la pandemia, la propagación, el contagio y la inmunización como únicas herramientas, sino ver un poco más la patología. Esta es una enfermedad que produce una inflamación, y si nosotros nos podemos enfocar en la inflamación, vamos a poder reducir también el espectro de pacientes que vamos a tratar. Ya no vamos a tratar un universo de pacientes de toda una población, sino que nos vamos a centrar en el 20% de pacientes que son los que desmejoran. Como ustedes sabrán, el 80% de los pacientes o son asintomáticos o tienen síntomas leves, pero hay un 20% que realmente se complica, y de ese 20% hay un porcentaje no menor que progresa de manera fatal. Entonces nosotros creemos que si nos enfocamos en ese 20% y lo atendemos, podemos quitarle la gran morbilidad que tiene esta patología. Y por otro lado, una economía de recursos muy importante, porque básicamente reducimos el tamaño de pacientes. Ustedes imagínense que si toman la cantidad de pacientes que hay fallecidos hoy y lo multiplican por 3, ese prácticamente sería el universo de pacientes que habríamos tratado. Es mucho menos que los cientos de miles de pacientes o millones de pacientes en una vacuna, o cientos de miles que se están tratando hoy en Argentina. Las fases de la enfermedad, no les digo nada nuevo, hay 3, solamente para referirme a la etapa de inflamación. En esta primera etapa es donde se están centrando hoy todos los tratamientos. Y nosotros nos centramos en la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria. Si uno no toma los pacientes en esta etapa, el progreso de la etapa hiperinflamatoria, acá el desenlace es prácticamente fatal. Entonces, nosotros nos concentramos y creemos que el enfoque es tratar a los pacientes en esta, o hay que pensar en tratar una estrategia de pasar los pacientes en esta etapa. Cuando nosotros recién empezamos a tratar pacientes, estábamos trabajando en este límite, con pacientes ya que estaban muy graves, con una neumonía grave, con imágenes muy complicadas, pacientes que estaban prácticamente a 2 días de entrar al respirador. Y si bien tuvimos muy buenos resultados en estos pacientes, se llegó a evitar que la mayoría de estos pacientes pasaran al respirador. Lo que nos dimos cuenta es que si nosotros nos íbamos a fases más tempranas de la patología, teníamos mejores resultados, y los pacientes a su vez podían salir con menos consecuencias. Bueno, acá están las características que tiene la formulación. Es una solución de ibuprofenato de sodio medio hipertónico, ligeramente alcalina y de aplicación inhalatoria.
Yo quiero recordarles dos paradigmas que nos enfrentamos en la pandemia, que era el ibuprofeno, que no se podía utilizar. Esto fue realmente una desafortunada declaración de un ministro francés que no tiene ningún asidero. Hoy el ibuprofeno es la molécula ya aceptada en los centros de investigación como la mejor molécula para este tratamiento. Ha sido seleccionada en un modelo computacional entre 7.000 moléculas como la mejor molécula para tratar COVID, por varias circunstancias que ya más adelante les explicaremos. Y el otro tema era la nebulización. Al principio de esto, nosotros éramos unos herejes por estar nebulizando, y actualmente hay un sinnúmero de estudios clínicos de nuevas drogas que se están aplicando por nebulización. Remdesivir se está estudiando por nebulización, y hay vacunas que se están estudiando por nebulización. Nuestro expertise en fibrosis quística es el que nos indicó que la mejor manera de llegar al epitelio pulmonar era la nebulización, no había otra. Era la mejor forma de llegar al epitelio pulmonar. Y ya van a ver los resultados y se van a dar cuenta de por qué decíamos esto. Hubo mucha presión para que pasáramos esta solución inhalatoria a sistemas de PAF o otros tipos de sistemas. Pero esos sistemas se pueden inhalar muy poquitas cantidades de drogas y no se pueden inhalar soluciones. O se pueden trasladar microlitros y no nebulizar 5 mililitros como lo que nosotros estamos proponiendo. Y por las características que tiene la solución y los efectos que producen sobre el epitelio pulmonar, es imprescindible llegar con nebulización para hacer este tratamiento. ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno, el efecto antiinflamatorio del ibuprofeno no se los voy a revelar yo, ya lo saben todos. Inhibición reversible de COX-1 y COX-2, inhibición parcial de tromboxanos, que son proagregantes, vasoconstrictores, proinflamatorios. Mantiene la síntesis y liberación de la PG12. En estudios que hicimos sobre pacientes sanos, es decir, en nosotros, porque en pandemia es imposible estar haciendo estudios de fase 1, entonces entre los mismos gente que estamos trabajando y los investigadores y nosotros, hicimos todas las pruebas de pacientes sanos en nosotros mismos. Encontramos que después de la nebulización hay una marcada reducción de las especies reactivas de oxígeno. Esto no sucede con el ibuprofeno en forma oral. Esto sucede únicamente si uno lo inhala. Y hoy justamente el bajar las ROS es uno de los objetivos de todos los tratamientos exitosos en COVID. Se busca bajar las ROS. Bueno, nosotros lo logramos con esta inhalación. Al aplicar la nebulización sobre biofase directamente, lo que logramos es una alcalinización leve del epitelio pulmonar. ¿Y qué se logra con esto? Bueno, varios efectos. En primer lugar, que se produce la liberación de óxido nítrico, y eso también es lo que produce un rápido aumento de la saturación de oxígeno. Pero al hacer una toilette sobre todo el epitelio pulmonar, uno elimina secreciones que producen una limpieza, y eso mejora aún más la oxigenación. Todos estos efectos son acumulativos. Acá tiene razón de ser el efecto hipertónico, tiene razón de ser el alcalinizar levemente, porque también se fluidifican las mucinas. Hay efectos sobre las células de Goblet. El ibuprofeno secuestra calcio. Todas estas acciones hacen que uno pueda eliminar las secreciones y mejorar el acceso del aire a las vías respiratorias. Como les decía, tiene propiedades bactericidas y viricidas, pero no me voy a detener en esto porque es muy difícil de hacer las pruebas in vivo en este contexto. Así que hemos dejado de lado este objetivo. Quelante de calcio, esto se observa in vitro. Y bueno, y la ventaja de la nebulización, que es poder llegar al pulmón de manera directa. Bueno, acá de nuevo decirles que nosotros trabajamos en esta etapa de la patología, cuando comienza la inflamación. Si uno empieza al cuarto, quinto día del inicio de síntomas, es cuando se inicia ya. Eso la doctora Calayán, que es inmunóloga, va a hablar más específicamente de este tema. Yo solamente mencionárselo, que al cuarto, quinto día, si uno empieza en ese momento, va a evitar que este paciente tratado a tiempo progrese y tenga necesidad de ser internado. Que esa es la experiencia que estamos haciendo hoy. Tratar de llegar al paciente cuando está por empezar o cuando empezó la inflamación y detenerla en ese momento. Si nosotros cortamos la progresión de la inflamación, vamos a evitar que este paciente se interne, pero a su vez vamos a evitar que tenga daños en los órganos.
en experiencias que hemos hecho en Buenos Aires con pacientes post-COVID, los pacientes que no se trataron con ibuprofeno tienen lesiones pulmonares, fibrosis, y los pacientes que se trataron con ibuprofeno no tienen fibrosis. Es decir, ya estos son en pacientes post-COVID, pacientes que ya pasaron 30 días después de que se fueron dados de alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo con el tratamiento más temprano de la patología? Bueno, básicamente es un cambio de paradigma, dejar de pensar solamente es que las instancias de tratamiento es antes con la vacuna o con antivirales, o directamente en la terapia cuando ya es muy tarde para poder hacer cosas con el paciente, sino trabajar antes con el especialista en medicina interna. En nuestra experiencia, los pacientes, los médicos que han tratado muchos pacientes COVID, ya tienen un ojo para saber cuándo tienen que entrar específicamente a hacer las nebulizaciones, y con eso evitan que el paciente progrese a terapia intensiva, en el caso de los pacientes que están internados. Bueno, esto la paso de largo. Hablando de la seguridad del producto, porque uno de los grandes cuestionamientos que tuvimos nosotros es decir, cómo estábamos haciendo un tratamiento sin haber hecho fase 1. Bueno, yo les quiero decir que no descubro nada nuevo si le digo que la molécula de ibuprofeno es la molécula más estudiada y me animaría a decir una de las más seguras del mundo. A un bebé de 34 semanas con hipertensión pulmonar se le inyectan 10 miligramos por kilo, es decir, en 80 mililitros de sangre, y esa es prácticamente la dosis que va a llegar a pulmón cuando nosotros nebulizamos. Y si comparan el peso de un bebé con nuestro peso, verán que estamos administrando una dosis que por lo menos es 50 veces menor a la que se administra a un bebé. Cuando uno nebuliza los 50 miligramos, llega un 20% aproximadamente de una nebulización, por eso les hablo de los 10 miligramos. Y a plasma, los estudios de farmacocinética que hemos realizado, llega a 1.6 microgramos. 1.6 microgramos. Cuando ustedes toman un comprimido de ibuprofeno, llega a 60 microgramos a plasma. O sea, estamos en una dosis que realmente es insignificante y la acción es netamente local. En 142 pacientes que se trataron inicialmente, estos son datos de hace ya casi 3 meses atrás, no tuvimos absolutamente ningún efecto adverso, solamente 4 epistaxis. Bueno, obviamente tos, porque es uno de los efectos que se busca. ¿Cuál es la ventaja de la vía nebulizable sobre la vía oral? Bueno, todos los médicos que trabajan sobre estilosis quística es redundante explicarles las ventajas de la vía nebulizable sobre la vía oral, pero quizás a otros médicos que no están tan compenetrados, utilizar la vía nebulizable permite utilizar dosis mucho menores. Pero acá hay un trabajo muy interesante de científicos rusos que hemos encontrado nosotros, ahora en la búsqueda bibliográfica, que demuestran que la vía nebulizable en antiinflamatorios no esteroideos es 10 a la 4 más potente, más eficaz que una dosis oral. Así que dense una idea que nosotros con muy poquita cantidad de dosis inhalada tenemos una potencia 10 a la 4 mayor que si hubiéramos utilizado la vía oral. Este es un gráfico que ya de pacientes internados. Estos pacientes estaban cursando una neumonía moderada a severa. Y si se fijan, este es un gráfico de saturación de oxígeno y de frecuencia respiratoria. Al cuarto día, entre el cuarto y el sexto día, prácticamente los pacientes tienen la saturación de oxígeno normalizada. Y alrededor de los 8 días, 9 días, estos pacientes están prácticamente en condiciones de ser dados de alta. Quiero destacar que la mayoría de estos pacientes fueron pacientes realmente que estaban muy graves. Si nosotros iniciamos el tratamiento de forma más temprana, aún en los pacientes internados, estos gráficos mejoran. Pero la experiencia, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Primero, que aumenta rápidamente y mejora rápidamente la saturación de oxígeno y la disminución de la frecuencia cardíaca. Si ustedes se fijan en el gráfico, al día número 10, prácticamente la mayoría de los pacientes estaban en condiciones de ser dados de alta. Actualmente nosotros, los pacientes en promedio están 8 días internados, cuando la media nacional está entre 14 y 28 días. De hecho, la provincia de Córdoba tenía un gráfico
hasta hace un mes atrás que el promedio de días de internación era de 21 días. Bueno, nosotros tenemos, el promedio de internación son 8 días. Otra conclusión de este estudio fue que limitó a 7% el progreso de pacientes a ventilación invasiva. Bueno, este otro gráfico que habla del puntaje NIUS 2, ustedes discúlpenme, yo soy farmacéutico, no soy médico, no estoy tan familiarizado con estos puntajes y estos scores, pero esto básicamente grafica la necesidad de asistencia de recursos sanitarios a los pacientes y ven cómo drásticamente baja al día 8 prácticamente, que es cuando la mayoría de los pacientes son dados de alta. Es decir, drásticamente baja el requerimiento de personal sanitario y esto habla también de la evolución rápida que tiene el paciente y cómo mejoran rápidamente. Acá esta suba se presenta en 13 pacientes que desmejoraron y los cuales hubo 6 óbitos en este periodo, pero eran pacientes trasplantados, estos pacientes tenían comorbilidades muy graves. Pero en general hubo una muy buena respuesta en los pacientes. En la clínica de Buenos Aires que estábamos trabajando, donde se han atendido prácticamente 1.400 pacientes COVID, hay 120 y pico de pacientes que trataron con ibuprofeno, y la tasa de mortalidad está alrededor del 7, entre casi el 8%, 7,8%. Otras terapias similares, con el mismo tipo de pacientes, ese porcentaje se eleva al 25%. ¿En qué instancia estamos hoy regulatoriamente con esto? Bueno, como les comentaba, la provincia de Córdoba nos permitió empezar a hacer estudios primero en pacientes en forma ambulatoria. Se estudiaron 18 pacientes. Después, posteriormente, tuvimos una autorización para tratar a 40 pacientes, todo esto en uso compasivo. Se rendían semanalmente todos los datos de los pacientes que se iban tratando. Y finalmente tuvimos una recomendación de pasar a fase 2 con estos datos y autorizando el uso en la provincia de Córdoba, el uso compasivo, permitir el uso compasivo, que los médicos pudieran hacer uso de la opción de tener una herramienta más para el tratamiento. Esto no obliga a ningún médico a tratar pacientes, es solamente darle la posibilidad de ejercer la práctica médica que ustedes tienen. Y este medicamento experimental es nada más que una herramienta, es algo que se pone a disposición. No habiendo otras cosas disponibles, es una herramienta más que tienen en su arsenal terapéutico para poder utilizar. El 16 de septiembre finalmente pudimos ingresar el ensayo clínico de fase 2, Pegasus, en ANMAT. Estamos ya contestando todos los requerimientos que hemos tenido. Y estamos esperando, bueno, calculo que no va a pasar mucho hasta que finalmente podamos empezar el fase 2 en Argentina. Bueno, actualmente estamos haciendo una asistencia por uso compasivo en varias provincias. Hay más de 1.700 pacientes tratados. Y acá les muestro un poquito el sistema de antiaerosolización, que esto es un HUD, es una chimenea, en la cual se le coloca al paciente y por esta vía no se hace vacío, en realidad está conectado a una bomba de vacío, se hace succión, todas las exhalaciones y los restos de la niebla de nebulización pasan a través de este filtro antiviral y van van al vacío de la habitación. Entonces, de esta manera no hay emisión, no hay aerosolización, queda todo contenido en este casco. No hemos tenido contagio en las terapias donde se ha utilizado, ni en los pisos donde se ha utilizado ibuprofeno. Esto es un dato a remarcar. Inclusive tienen datos de contagio menores a otras terapias y a otros lugares donde no usan ibuprofeno. Entonces, que no se aumentó un aumento en los riesgos ni en los contagios por el uso de la nebulización utilizando este sistema de protección. Bueno, ahora le cedo el lugar a la doctora Calayán que siga con la exposición y bueno, quedamos abiertos a preguntas cuando termine la exposición.
Bueno, hola. Luis, si querés seguir vos con la presentación. Ah, bueno. No, ahí te dejo para que vos compartas pantalla. Eh, estamos... No sé si ven ahí ustedes. Sí, sí, se ve perfecto. ¿Se ve? Pero me parece que vamos más antes. Acá llegamos. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la experiencia clínica que tenemos del ibuprofeno nosotros. Yo sé que son pediatras, pero un poco hemos trabajado en adultos. Después la doctora Terrazas va a hablar de un caso muy interesante. Bueno, sabemos que una PCR positiva solo nos refleja que tenemos un virus, una detección de ARN viral en orofaringe, pero no significa que sea viable el virus. El virus se encuentra en positivo más o menos hasta el 8º día y luego de eso ya no lo tenemos detectable. Eso es muy importante porque no nos guiamos nosotros por una PCR positiva para iniciar tratamiento. Bueno, clínicamente, ya lo dijo Luis, ustedes lo deben saber también, pero recordamos un poquito las fases del COVID, la fase 1, que es esencialmente una fase de viremia, donde podemos encontrar fiebre, tos, dolor de cabeza y, bueno, también hemos visto rash y diarrea nosotros como experiencia. La segunda fase, una fase pulmonar, donde tenemos los síntomas más respiratorios, con disnea, taquipnea, aumentos de tos también. Acá en la fase pulmonar ya tenemos una disminución en la presencia del virus en orofaringe. Y después, esta fase pulmonar es el comienzo de la fase inflamatoria, y después una fase 3, donde es la llamada fase de hiperinflamación, que no la realizan todos los pacientes, sino un porcentaje reducido, donde se desata la llamada tormenta de citoquinas, donde encontramos las fallas multiorgánicas o los distintos síndromes multisistémicos inflamatorios. Aquí ya es de destacar la ausencia del virus detectable. Bueno, lo importante a tener en cuenta, que por eso es importante acá el tema del tratamiento que hablaba anteriormente Luis, de inclinarlos para los tratamientos antiinflamatorios, porque el COVID es una enfermedad que cursa hacia la inflamación. Todo fenómeno inmunológico nace de un fenómeno inflamatorio. Si no hay inflamación, no hay respuesta inmune. Y la excesiva inflamación en un inicio, cuando es excesivo, la respuesta inmune puede ser anulada, pero también puede ser excesiva. Entonces, si tenemos en cuenta que los pacientes que son llamados factores de riesgo en esta enfermedad son pacientes como los diabéticos, los hipertensos, el obeso, son consideradas enfermedades inflamatorias hoy en la actualidad. Entonces son pacientes que ya vienen con una base inflamatoria, donde se presenta una enfermedad que ya en la segunda semana comienza a desarrollar una enfermedad inflamatoria, un proceso inflamatorio. Entonces sumamos inflamación a un paciente que ya viene con un proceso inflamatorio. Por eso es tan importante actuar antes que se desarrolle el proceso inflamatorio del COVID. Esto es algo que se está viendo ahora, lo estamos estudiando más, porque este grupo, de este 20% de pacientes, sobre todo se está viendo mucho en los obesos, que hoy se habla de una enfermedad inflamatoria, la obesidad, cómo se relaciona la inflamación con la respuesta inmune. De hecho, hay algunos artículos ahora que están saliendo nuevos, de que los pacientes inmunodeprimidos no reaccionarían tan intensamente con la tormenta de citoquinas como lo hacen los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, etc. Bueno, la llamada tormenta de citoquinas no es más que un incremento de citoquinas ante la presencia del virus, que ataca en un principio al pulmón y luego atacaría a todos los demás órganos. Las más comunes, las que se detectaron en suero, ha sido el TNF-alfa, la interleuquina 2, la 6, la 8, la 10 y la interleuquina 1. Estos han sido en los pacientes graves. Pero también se ha visto una disminución de los CD4 y CD8, sobre todo los CD4 en los pacientes más graves,
Y esto justamente habla de la disminución de los linfocitos encargados de regular la respuesta inmune. Con más razón, estamos frente a una enfermedad que afecta en las fases graves, ¿no? En los pacientes que desarrollan este fenómeno de hiperrespuesta, las células que deberían regular la respuesta inmune antiviral. Entonces, tener en cuenta pacientes que estén con una enfermedad inflamatoria frente a este virus, sumamos otro proceso inflamatorio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso el ibuprofeno es una alternativa, para mí la alternativa, ¿no? Pero bueno, es una alternativa a tener en cuenta. Bueno, el ibuprofeno reduce el leucotrieno B4. El leucotrieno B4 es un quimiotáctico de neutrófilos, produce adherencia de neutrófilos en el pulmón, desgranulación, superóxidos, y produce daño pulmonar. Por lo tanto, reducir esta producción de leucotrienos es muy positivo y disminuye la cantidad de neutrófilos en pulmón. Esto está comprobado y el ibuprofeno inhalado lo reduce. Algo nuevo es el rol del ibuprofeno en la organización pulmonar relacionada a la actina. Estos son trabajos de este año, donde se ha visto que la actina juega un rol fundamental en lo que es la organización pulmonar de la inflamación, y bueno, el ibuprofeno ayudaría a reorganizar la actina y jugaría un rol en lo que es el fenómeno antiinflamatorio pulmonar. Bueno, los efectos del tratamiento, no me quiero repetir con Luis, pero los efectos del tratamiento del ibuprofeno inhalado, fundamentalmente en un inicio lo que se produce es un aumento de la saturación de oxígeno por el pH alcalino. Esto se debe a una liberación del óxido nítrico y se traduce clínicamente porque el paciente mejora la respiración. Este aumento del pH alcalino y la solución hipertónica también produce la liberación de moco y también ayuda a que el paciente respire mejor. Es lo que vemos clínicamente apenas el paciente se termina de nebulizar. Pero el otro efecto, el efecto antiinflamatorio, es lo que produce que este efecto se perdure en el tiempo y se vaya manteniendo y el paciente vaya mejorando, porque la saturación mejora momentáneamente, pero se mantiene a lo largo de las horas y de los días. Bueno, nuestra experiencia nos tocó a nosotros, como decía él, estamos trabajando en 8 provincias, pero el brote fue en Jujuy, hubo un brote muy importante y nos llamaron a trabajar allá en Jujuy y nos tocó trabajar, bueno, en la provincia de Jujuy, en Ledesma, donde fue el primer pico en el Libertador General San Martín, y allí tuvimos 20 centros terapéuticos, 20 centros que trabajaron, y desgraciadamente en ese centro, no sé si alcanzan a ver, bueno, 20 centros médicos, de los cuales había de alta complejidad y había hospitales de campaña. Este gráfico es de hace un mes, hay más pacientes ahora. Verán que teníamos 374 pacientes con 280 altas. Estas son, son 33 excluidos y 15 fallecidos. Ustedes sabrán que en Jujuy no es una provincia con altos recursos, tienen escasos recursos tecnológicos y escasos recursos humanos también, por ende tuvimos que desarrollar un plan de acción para tratar la saturación que se produjo en los hospitales de alta complejidad. Ellos tenían hospitales de alta complejidad en San Salvador, que era el San Roque, y en Ledesma, que era el Lorías. Todos los demás eran hospitales que carecían de respiradores o que carecían de terapias intensivas. Por eso decidimos trabajar con el ibuprofeno, hasta desarrollando un plan de acción de trabajar en los días 3 a 5 de inicio de los síntomas para desaturar los hospitales estos de mayor complejidad. Trabajando así, que ya se los voy a mostrar un poquito más adelante, logramos una disminución de los días cama de internación. Estos son pacientes tratados con ibuprofeno. De la referencia histórica de los días camas, que son de 14 a 28, este dato es el que administra la Nación, que es
días cama promedio que da la Nación, nosotros obtuvimos un promedio de días cama de 8.3. Siendo el más corto de la Clínica Avenida, en San Pedro, y los más largos, el Hospital San Roque y el Hospital Orías, que son los dos que tienen terapia intensiva con respirador. Pero disminuimos muchísimo los días camas, como verán. Bueno, y en esto que yo le explicaba de aplicar esta estrategia que comenzamos a aplicar, que fue empezar a trabajar entre el día 3 y 5 de inicio de los síntomas para descongestionar el sistema, lo empezamos a aplicar en hospitales de campo. Esto es en Humahuaca y Abrapampa, que es en altura, del 100% de pacientes tratados, en el 86%, bueno, estos están con las altas, derivamos solamente 7, y de los cuales fallecieron 2. Uno era un obeso mórbido y otro fue una paciente que llegó el día 8 ya con una neumonía bilateral y con mucha comorbilidad. Pero tuvimos un buen porcentaje de... digamos que fue exitoso, porque previamente derivaban a todos y no podían tratarlos. Sumado que estos dos lugares los detallé porque no sé si les habrá llegado la noticia que en Jujuy no había oxígeno, y particularmente en Humahuaca y Abrapampa tampoco, no llegaban nada. No, había tubos de oxígeno, pero no había oxígeno. Entonces se manejaban solamente con ibuprofeno. Bueno, este proyecto después se materializó en lo que es hoy el proyecto AIRE, que es la administración de ibuprofeno inhalado de rescate en enfermos COVID, que consiste en tratar a pacientes sospechosos y contactos estrechos de COVID-19. Lo hacemos en los centros de atención primaria y hospitales de campaña. Actualmente estamos en Córdoba, con el objeto de reducir las derivaciones a los hospitales regionales y descomprimir su atención, acortar las estadías de los pacientes en los hospitales de campaña y administrar el tratamiento oportunamente entre el día 3 y 5, previamente esa etapa inflamatoria, para evitar complicaciones a futuro. Esto lo hacemos en pacientes de riesgo. No quiere decir que no se pueda empezar más adelante, pero esto surgió para descomprimir los hospitales en Jujuy y ahora lo estamos aplicando en Córdoba en 101 localidades del interior de la provincia. Bueno, esto para graficarlo un poco, esto está sucediendo en el interior, estos son pacientes que están en los hospitales que son los dispensarios y hospitales, esto es en Arroyo Cabral, en el sur de la provincia. Esta es nuestra paciente más grande en Humahuaca, de 100 años. Este tubo de oxígeno no tenía oxígeno, yo lo puse, pero no es para graficar. Estos también, estos son nebulizatorios que se instalan en el sur de la provincia. Los pacientes van, se nebulizan y vuelven a su casa. El instaló en San Salvador de Jujuy, al aire libre, para evitar la aerosolización. Los pacientes iban, se nebulizaban y volvían, se armaban en el... Esto también. Jujuy, hospitales de campaña, donde se trabajó, hoy por hoy Abrapampa ya se levantó y Humahuaca también, ya no están con casos, así que se levantado. Bueno, la foto del oxígeno, porque fue muy llamativo que Jujuy no dio oxígeno, fue algo muy... Por último, para terminar, si bien es importante optimizar los recursos hospitalarios de cuidados intensivos, y no reducir la mortalidad, si no tenemos y fortalecemos la atención primaria en los primeros días de la infección, no se va a poder enfermedad. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Primero. Galia, perdóname, no se te escucha. Estás con poca señal. Oh. No se te escucha. O apagar la cámara porque no se te... Ah, no puedes apagar la cámara. Ay, no sé qué hacer. En realidad me parece que sí se escucha, lo que pasa es que hay un ladrido de fondo que también enmascara la audición. No es mío el perro. A ver, voy a sacar de acá. Ahí se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Yo tengo señal, no sé si se escuchará. Bueno, sí, se te escucha. Sí, ya termino. Lo importante es centrar el esfuerzo en atender las primera y segunda semana de
la enfermedad, detectarlo en los primeros días, y bueno, y que el ibuprofeno sódico ha demostrado actuar de manera eficiente en las primeras etapas. Eso es lo que quiero decir, pero no sé si me han escuchado. Sí, sí, es todo muy No, claro. no, sí se escuchó eso, sí. ¿Sí? ¿Se escuchó? Ah, bueno. Yo ahí termino. Si quieren seguir. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, ya empalmas. Hola, bueno. Sí, porque se ve que no. Tenés que dejar de compartir pantalla, Gary, para que pueda compartir Sí, la... Claro. ahí salgo. Espera que. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto escuchar esta charla y bueno, para mí muy interesante y esto espero que les sirva lo que yo voy a comentar respecto a los niños, ¿no? A ver. Me avisan si pueden ver. No aún. Espera un poquito. ¿Ahí pueden ver? No. No. Ay, siempre son cosas. Solo un comentario para presentar a la Ahí doctora Terrazas, que, digamos, cuando se dio la posibilidad de esta reunión, justo apareció el caso de una pacientita muy pequeñita, la más pequeñita de la que hemos tratado, y nos pareció muy interesante pedir que ella contara, decir, este reporte del caso, porque realmente son muy pocos los pacientes, los pacientes niños pediátricos en COVID, y me pareció que justamente para ustedes podría ser interesante esta presentación del caso. Gracias, bueno, doctora. ahí pueden ver la pantalla. ¿La No, están no. viendo? Hola. Sí, sí, te escuchamos, que no vemos la pantalla de hoy. A ver ahora. Ay. No. Ay, ya me perdí total. A ver, espera un poquito. Wow. Tengo problemas. Ahí tampoco la pueden ver. ¿Me puedes ayudar? No me pueden ver la imagen. 2 segunditos, por favor. No estás compartiendo. Te consumo. Quiero compartir. Dos segunditos. Igual no es mucho. Se los voy comentando. Ahí está ingresando. ¿Ahora sí? Ahí ¿Ahora está. sí? Sí, sí. Bueno. Ahí estamos. Bueno, les comento. La paciente tiene 2 años y medio, se llama Emma Santillán. La verdad que nos confundió en un principio la paciente porque ella ingresa con dolor abdominal, un abdomen distendido, y la presunción diagnóstica era de un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Un poco deshidratada, febril, de 24 horas previas al ingreso, con antecedente de haber tenido los papás con COVID. Ella ingresa aproximadamente el 30 de septiembre, los papás tuvieron el día 10 y 12 el diagnóstico. Ella pasó bien, y cuando ingresa, lo que refieren, porque bueno, en guardia siempre se pregunta, digamos, cuál fue, cuándo empezó, si tiene contacto con COVID. Bueno, ahí comentan los papás que ya la nena tenía 3 PCRs negativas, por lo cual, digamos, todo el mundo se fue a pensar que ya ella no tuvo o había pasado un COVID asintomático o no tuvo. Así que de ese modo se pide la serología, pero eso no la tenemos en el día. Bueno, después nosotros a la paciente lo que hicimos fue estudiarla, pedir laboratorio, se hidrata. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, Sí, te escucho. una vez que pedimos laboratorio,
Lo llamativo en ella es que es una niña previamente sana, no tiene comorbilidades, un desarrollo madurativo normal. Esto que les comentaba de los papás que habían tenido 3 semanas previas COVID, y ella con 3 hisopados negativos. Después se pide laboratorio, que al ingreso no tiene blancos muy elevados, neutrófilos 62 y 28 de linfo, transaminasas un poco aumentadas, hipopotasemia. ¿Qué se hace? Pedimos nosotros ahí una ecografía abdominal, se llama al cirujano, se descarta la patología quirúrgica, pero sí se empieza, obviamente, la hidratamos y empezamos antibióticos. Al día siguiente o ese mismo día de ingreso tiene deposiciones diarreicas, solo 2, y bueno, está descrito en la bibliografía de COVID, que saben que todo esto es nuevo, que una de las formas de presentarse es el cuadro enteral, o sea, diarrea o dolor abdominal, más que la patología respiratoria, ¿sí? Inicialmente. Sobre todo en los cuadros que nosotros después hicimos el diagnóstico de esta paciente, porque cuando viene la serología nos da IgM, IgG positivas. Entonces ahí, bueno, ya uno trata de manera diferente. De todas maneras, la paciente se fue complejizando en horas, a las 24 horas ya era otra paciente, una paciente en shock séptico, se empieza a usar noradrenalina, la paciente empieza a disminuir las plaquetas, alterar el coagulograma, recibimos dímero D alto, ferritina alta, o sea, todo pensando en una infección grave por COVID. Como ya teníamos tomado hasta acá con este diagnóstico, urgente hicimos, y ella no tenía clínica respiratoria, empezó con una ligera taquipnea, y le hacemos tomografía de tórax y de abdomen. Al hacer la tomografía de tórax vemos que tiene tomadas ambas bases pulmonares y con la imagen característica de tomografía, que son las imágenes como en vidrio esmerilado. Entonces, y también hicimos una tomografía abdominal porque se pensaba con la gran distensión que tenía que tal vez nos hubiera hecho una trombosis mesentérica. Entonces, bueno, la verdad que una paciente compleja. Hasta acá mejora con los inotrópicos, con la hidratación, se cambian los antibióticos porque inicialmente le habíamos puesto ceftriaxona y metronidazol. Ya con esto vemos que la chica seguía empeorando, se asume como lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, o PIMS o SIMS, como le llaman ahora. Parados acá, nosotros decidimos hacerle gamma globulina endovenosa para frenar la cascada inflamatoria y paralelamente era decidir, ahí tomamos la decisión de hacerle el ibuprofeno nebulizado. ¿Por qué? Porque una paciente que tenía bastante tomado los 2 pulmoncitos, ya les voy a mostrar la placa, y una paciente que, digamos, también con un coagulograma alterado, con riesgo de sangrado. Esos son pacientes que cuando uno pone en respirador son difíciles de ventilar y tienen alto riesgo de complicación. Bueno, en nuestro sanatorio estamos trabajando con ibuprofeno en los adultos, entonces, bueno, decidimos pedir el protocolo a la doctora Galia y el consentimiento informado, y todo en 2 horas empezamos a pasarle ibuprofeno. Al empezar, la nena saturaba 84, 85 de saturación con requerimiento de oxígeno, obviamente, una taquipnea importante, pero empezamos con el ibuprofeno y al día siguiente ya prácticamente no necesitaba el oxígeno. Fue bajando la dificultad respiratoria, y lo que más nos fue dificultoso fue la parte intestinal. Tenía un proceso inflamatorio intestinal importante, por lo cual no se pudo volver a realimentar por vía enteral y la terminamos alimentando por vía parenteral. Bueno, esta nena, la verdad que para nosotros era el primer caso tan grave, ¿sí? El primer caso tan grave, y por supuesto que el ibuprofeno con mucho, no con temor, ¿sí? Yo creo que fue una alternativa válida
y hoy, habiéndose ido de alta, justo hoy se fue de alta, la verdad que hermosa. Obviamente que parte del equipo va a continuar controlándola, porque en pediatría nosotros seguimos a los pacientes porque ellos quedan con lo que se llama síndrome postviral y quedan hiperreactivos bronquiales, y por eso lo que decía el doctor Argañarás está muy bueno para el seguimiento y para poder continuar tal vez haciéndole ibuprofeno nebulizado y no tanto corticoide. Capaz que eso nos ayuda en este caso, ¿no? No sé, habría que verlo y charlar con los neumonólogos también. Yo soy terapista y endoscopista respiratorio, pero estas cosas creo que hay que consultarlas con los neumonólogos. Pero me parece, según tu comentario y por lo que nosotros vemos, es digamos, una alternativa válida para poder aplicar en el post, cuando ya se van de alta o cuando pasan este cuadro de coronavirus. Algunos quedan secuelados. Esta niña tiene algunas todavía imágenes en ambos campos pulmonares, se fue con corticoides inhalados, pero bueno, ya en el seguimiento después vamos a sugerir esto que vos comentás ahora de hacer ibuprofeno en nebulizaciones, ¿sí? Porque a ella le vino muy bien. Así que, bueno, esta es nuestra paciente. En este momento estamos viendo otro paciente, un paciente ya más grande, un chico que tiene, bueno, todo esto era lo de ella, que era compatible con síndrome de inflamatorio múltiple sistémico, que tenía afectado, además se nos empezó, tenía afectado pulmón, intestino, tenía movilización de transaminasas, alteración coagulopática, y también empezó a quedarse un poco en la diuresis, o sea que estaba afectando también riñón, ¿sí? Obviamente que cuando rotamos el antibiótico, esa es una cosa que no les dije, nosotros pasamos de ceftriaxona metro, que era el tratamiento inicial, pasamos a piperatazo banco, ¿sí? Ya después con los días surgió otra complicación, una infección por catéter, pero eso fue posterior. Pero la nena, la verdad que anduvo muy bien, y hoy, si ustedes, creo que han subido en las redes, he visto en algún lugar que se estaba yendo la gordita. Esto era inicialmente, ven esta imagen periférica como en vidrio esmilinado, que es típica, igual, se ve igual que en la de los adultos, ¿sí? Y no tengo una imagen de la última tomografía, la tengo, pero el video no pudo subir, así que, bueno. De todas maneras, para nosotros fue una experiencia importante, y vamos ahora hay otro paciente más, o sea que tenemos ya el tercero, pero 2 con el tratamiento este. Esto es mientras le hacíamos la nebulización, y esta es días previos al alta. Hoy se fue hermosa caminando con su mamá, y bueno, vamos a seguirla y después le vamos a contar cómo fue la evolución, porque la verdad que fue muy satisfactorio. El solo hecho de no ponerla en respirador y no tener que pasar porque eso trae muchas complicaciones, no solamente abrir la vía aérea y exponer otras infecciones, puede haber barotrauma, y bueno, nada de esto pasó. Ella pasó ahí con su mamá todo el tiempo, así que bueno, gracias a la doctora Galia, que fue tan, digamos, colaboradora y tan servicial, porque en todo momento estuvo asistiéndonos, y bueno, a usted, doctora Argañarás, un gusto conocerlo, y la verdad que lo felicito porque me parece una excelente alternativa, que ya llevará su tiempo a probarla, pero es muy buena. Creo que en pediatría también se puede empezar a aplicar, ¿no? Hay un poco de temor en la gente, pero bueno, no, hay que empezar. A mí me interesa mucho esto que dijo del post, ¿no? Como habló la otra Galia, hacerlo muy en forma temprana, pero que también puede servir en los chicos, en los que quedan complicados, digamos, porque seguramente quedan con secuelas, ¿sí? Sobre todo los que han estado coagulopáticos, sí. En los pacientes que han aparecido con neumonías post-COVID, porque se está viendo también otro fenómeno de gente que teóricamente los asintomáticos, que después aparecen, y aparecen en realidad con neumonías, ya tienen los neumonía anticuerpos. IgG positiva.
Claro. Y sin embargo aparecen con neumonías y bueno, se los puede tratar y salen en 3, 4 días, se los tratan y salen. Digamos. Pero bueno, ya no hay virus, ni siquiera se los interna, pero llegan con cuadros digamos, complicados y se los trata y se los saca, digamos, en 3, 4 días se los saca, nebulizándolo, se los saca. Claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad de no solamente de utilizar este medicamento, sino de poder presentarlo, porque creo que es una experiencia válida. Gracias. Claro que sí. Bueno, si querés finalizar tu compartir de pantalla, Carmen. Sí, ya finalizo. Bueno, primero agradecerle tanto a Luis, a Galie como a Carmen por la claridad y lo fundado de sus presentaciones. Y bueno, tenemos unos minutos para si alguien quiere hacer alguna pregunta relacionada con esta cuestión. Así que queda abierto para que formulen sus interrogantes al respecto. ¿Puedo participar, Pablo, Mario? Sí, claro, adelante. Bueno, yo trabajo acá en La Falda y escucho por primera vez que esta experiencia de llevar la atención a la atención primaria. Es decir, ya que no necesitamos grandes hospitales, sino pequeños centros bien capacitados con recursos básicos para comenzar con esta terapia. La pregunta es, frente a la literatura que uno recibe, si hay alguna experiencia contrastada entre ibuprofeno inhalado y la dexametasona, que es lo que dicen que es la única terapia aceptada a nivel internacional. He leído un artículo de OPS al respecto últimamente. Bueno, yo le puedo comentar una experiencia que sucedió en una clínica de Munro. Cuando llevaban casi 45 pacientes tratados por uso compasivo, esta terapia, decidieron discontinuar el uso compasivo. A ese momento no tenían ningún paciente que hubiera progresado a terapia intensiva. Si ya hacía prácticamente 30 días que habían empezado a hacer los tratamientos y realmente no tenían ningún paciente en respirador. Ellos decidieron un viernes suspender la terapia y seguir solamente con la dexametasona y bueno, con el tratamiento normal, pero dexametasona era lo que ellos tenían como tratamiento también de soporte. Al día lunes tenían 3 pacientes en el respirador, al día miércoles tenían 5 pacientes en el respirador y ahí volvieron a utilizar el ibuprofeno. Yo no tengo ningún estudio que contraste dexametasona con ibuprofeno para poder darle más datos que estos. Solamente decirle que cuando se discontinuó 4 días, aunque ellos estaban usando dexametasona, el hecho de discontinuar el ibuprofeno les sumó 5 pacientes al respirador. Bueno, muchas gracias y realmente las 3 exposiciones nos han ayudado a tener una visión de esta realidad que no conocíamos y que es un tema realmente complejo. Todavía no llegó la intensidad que decíamos que no llegue acá, pero evidentemente no nos queda otra que inducir a los centros de atención primaria a estar mejor preparados ante una avalancha donde se está hablando de una ocupación del 100% de las camas de terapia en los centros más importantes de divulgación y a un agotamiento tremendo de personal que está actuando en primera línea de lucha contra esta enfermedad. Muy agradecido. No, gracias a usted, doctor. Gracias a usted. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. La doctora Galia comentó que ahora están trabajando acá en Córdoba. Quería saber si hay posibilidades de capacitarse en el uso del ibuprofeno, si ellos tienen previsto capacitar a profesionales. Sí, nosotros, bueno, no sé si querés contestar, Luis. Estamos haciendo capacitaciones prácticamente semanales o cada 15 días. Sí. Esta semana no se hizo ninguna, pero se va a hacer una la semana que viene y se invita
digamos, a médicos tanto terapistas como de municipios para hacer las capacitaciones y el entrenamiento del uso. ¿Y dónde podemos buscar? De todos modos, en todo lo que estamos haciendo en las distintas localidades se habla también personalmente con cada médico cuando lo necesitan, y si no se pueden comunicar al laboratorio, que se les pasa el link con el Zoom cuando se organiza la capacitación. No sé si queda contestada la pregunta. No se escuchó bien, doctora. ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Con el laboratorio, dijo? Sí, con el laboratorio, y les pasan la información de cuándo es el Zoom que se organiza para capacitar, y si no, también telefónicamente, si tienen alguna duda, también les satisfacemos las dudas que tengan. Hay una pregunta por el chat que plantea si es posible también realizar la inhalación por nebulizador común y no por ese dispositivo que ustedes han mostrado. Bueno, hay que aclarar una cosa. La nebulización se utiliza el nebulizador a pistón común, no el ultrasónico, el nebulizador a pistón. El ultrasónico hace la niebla de una manera muy violenta y en 5 minutos prácticamente se nebuliza todo y se pierde mucho. Entonces, básicamente por una cuestión de que la nebulización debe llevar entre 15 y 20 minutos. Por eso se utiliza el nebulizador a pistón o el oxígeno de línea en el caso de los pacientes internados. Lo que se observa es ese sistema de antiaerosolización se utiliza en los pacientes internados. En los domicilios eso no se utiliza, digamos. Porque el paciente está aislado en una habitación y se nebuliza sin problemas. Y veo que hay que hacer una consulta ahí de la nebulización con mesh. No, tampoco aconsejamos utilizar, porque lo que nosotros hacemos es una nanoestructura de ibuprofeno, y esta nanoestructura, que tiene un tamaño es dinámico, digamos, hay una fluctuación en los tamaños, es una nanoestructura. Esto no es solamente disolver el ibuprofeno como hacen algunas magistrales. Esto es una nanoestructura, y lo que sucede con los sistemas de nebulización por mesh es que por el sistema que tienen de nebulización inestabilizan y precipitan la nanoestructura. Entonces es necesario utilizar el nebulizador común a pistón, que es directamente el aire que produce la niebla a través de la ampolla nebulizatoria. Lamentablemente no podemos utilizar el mesh. Esa fue la primera opción que tuvimos. Hace 3 años nosotros salió en televisión y habíamos presentado justamente un nebulizador de membrana, pero después veíamos que justamente en la cámara de nebulización, al encenderlo, se inestabilizaba, se ponía lechoso, bueno, y eso era un riesgo de que la fórmula no era estable con ese sistema de nebulización. Así que bueno, lamentablemente son muy lindos, son muy prácticos, pero no lo podemos utilizar. Bueno, estamos más o menos en el tiempo asignado, así que queremos, bueno, agradecerles en nombre de todos los participantes de esta sesión la claridad de los conceptos, la fundamentación que tienen cada una de las exposiciones, y bueno, deseamos que haya suerte en el desarrollo de estas terapia, digamos, opcional, para que termine de ser opcional y que en realidad resulte una alternativa válida de uso difundido, no solo en esta contingencia COVID, sino también en otras, digamos, patologías, tanto de pediatría como de adultos, por la necesidad que se tiene de tener opciones y recursos para enfrentar este tipo de entidades, ¿no? Así que gracias a todos por participar, y nos veremos, Dios mediante, en el próximo Ateneo de Pediatría Ambulatoria dentro de 15 días. De nuevo, nuestro agradecimiento, Luis, Gali y Carmen, por la calidad de sus exposiciones, y bueno, esperemos tener buenas noticias de ustedes pronta a través de los canales científicos y de los distintos medios comunicativos nacionales para que nos demuestren el aval que va teniendo los ensayos que están realizando.
Así que muchas gracias. En un minuto solamente, Mario, decirte, primero agradecerle el espacio que nos han dado, y segundo decirles que está pronto a aparecer una publicación internacional con el trabajo de estos 142 pacientes, y decirle que el COVID fue la oportunidad para iniciar este tratamiento, pero que este es un tratamiento que está destinado a varias patologías pulmonares, y este desarrollo va a tener un impacto muy importante en todas las afecciones respiratorias. Así que, y para pediatría hay capítulos muy interesantes a desarrollar, así que van a tener noticias prontamente. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias. Abrazos a todos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, gracias.